Hola chicos, soy Ali, vuestra profe de biología, y hoy vamos a resolver el examen de selectividad PCE de junio 2023. Bueno, nos vamos a nuestra página web y ya sabéis que en la pestañita de recursos aquí tenemos los exámenes resueltos para que podáis echar un vistazo. Exámenes resueltos, PCE UNED, junio 2023. Y nos vamos a biología, aquí. Vamos con ella, a ver. Vale, vamos con la primera parte, que son las preguntas tipo test. Y ya sabéis que se deben contestar solo 10 de 15. Aún así, nosotros las resolvemos todas para que veáis las soluciones correctas. Venga, pues vamos con la primera. Dice, ¿cuál de las siguientes regiones no se encuentra en una célula vegetal? Pues los centriolos. ¿Qué polisacárido tiene función de reserva energética en animales? El glucógeno. La 3. Si una célula tiene 24 cromosomas, después de dividirse por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija? Bueno, es solamente mitosis. Si es mitosis, no tenemos reducción de carga genética. Por lo tanto, 24 también. ¿Qué nivel de estructura proteica está más directamente relacionado con la especificidad de una enzima? La terciaria. ¿Cuántos autosomas posee normalmente un individuo de la especie humana? Nos puntualiza normalmente si no hay ninguna enfermedad genética, ¿vale? Pues 22. Las reacciones de fermentación ocurren en condiciones anaeróbicas en el citoplasma celular. Recordamos, condiciones anaeróbicas. La primera línea de defensa contra patógenos incluye la presencia de ácido en el estómago. Esa primera línea de defensa, esas barreras que podían ser químicas, biológicas y físicas, pues por eso el ácido del estómago es una barrera química. La síntesis de proteínas tiene lugar en los ribosomas. La energía de activación es la energía mínima necesaria para iniciar una reacción biológica. ¿Qué son los virus? Son agentes acelulares. Recordad que no se reconocen como células, que parasitan células y reproducen en el interior de estas. Vale. La fotofosforilación cíclica da como resultado la producción de ATP. El 12. El albinismo, falta de pigmentación en humanos, está determinada por la presencia en homocigosis del alelo recesivo A, pequeña. Una pareja de progenitores no albinos tiene un hijo albino. Si los progenitores no son albinos y tienen un hijo albino, serán cada uno A grande, A pequeña. Determinar la probabilidad de que su segundo descendiente sea albino. La probabilidad del segundo descendiente no tiene que ver con la del primero. Las probabilidades son las mismas. Y esto corresponde con la segunda ley de Mendel. Por lo tanto, la probabilidad de que salga otro niño con los alelos A pequeña es de 1/4. La pregunta 13. Una mutación puntual que produce una inserción de un nucleótido en un intrón, pues no tiene efecto en la proteína codificada. Vale, ya la pregunta 14 y la 15 eran dibujitos. La 14 nos pide que señalemos esta estructura X, que es la RNA polimerasa. Y la 15, que digamos la estructura 1 que representa, y es un fosfolípido. ¿Lo veis aquí? La cabeza con la cola. Vale, un fosfolípido. Bien, pues vamos con el bloque 2, las preguntas de desarrollo. Recordad que aquí elegíais 2 de las 4 que os dan. Y bien, vamos a ver. La 1 dice, indique de forma breve la estructura y funciones de estas regiones de una célula eucariota. Y nos dan ribosoma, retículo endoplasmático, cloroplasto, centriolos y la pared celular. Ribosomas. Bueno, pues son estructuras esféricas formadas por ARN y proteínas.
carecen de membrana y están en todos los seres vivos, siendo más pequeños en procariotas. ¿Recordáis? Su función es la síntesis de proteínas en el proceso de traducción del ARN mensajero. Vale. Retículo endoplasmático. Conjunto de orgánulos membranosos con forma de sacos. Es un dibujo muy característico, el del retículo endoplasmático, y de tubos, dependiendo del retículo endoplasmático que sea. Si es retículo endoplasmático rugoso, acordaros que está formado por unos sáculos cisternas aplastados, y además en la cara externa tiene los ribosomas pegados, de ahí su nombre de rugoso por esa apariencia que da. Y el retículo endoplasmático liso, que tiene un aspecto mucho más tubular, y al ser liso pues no tiene los ribosomas asociados. Algunas funciones son síntesis, almacenamiento y maduración de proteínas, síntesis de lípidos en el retículo endoplasmático liso, detoxificación y transporte de proteínas y lípidos a través de las vesículas que conectan con otros orgánulos, como puede ser el aparato de Golgi. Vamos con el cloroplasto. Los cloroplastos son orgánulos que se encuentran en las células vegetales y las algas y constan de doble membrana. Así es que vamos a tener membrana externa y membrana interna, además del espacio intermembrana. Luego, por otra parte, ribosomas, material genético, los tilacoides y el estroma. Vale. Centriolos. Pues los centriolos son estructuras tubulares que se encuentran en las células animales y están formados por 9 tripletes de microtúbulos de tubulina. ¿Os acordáis de ese dibujo así como con forma de estrellita? Vale. Se unen siempre dos centriolos, uno perpendicular al otro, y eso es lo que forma el diplosoma. Y entre sus funciones fundamentales destaca la formación del huso astral durante la división celular, muy importante. Además, también los cilios y los flagelos derivan de los centriolos. Pared celular. Pues es una estructura formada principalmente por celulosa, como polisacárido de beta-glucosa, que se encuentra en células vegetales y está formada por varias capas, pared primaria y pared secundaria, separados por la lámina media. La función de la pared celular, pues dar forma y rigidez a las células, protección y permitir la conexión entre otras células a través de los plasmodesmos. Bueno, chicos, vamos con la pregunta número 2, que nos dice: conteste las siguientes preguntas. Explique qué se entiende por código genético. Pues el código genético es el conjunto de reglas por las cuales se traduce una secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos. Vale. B. Describa 2 características del código genético. Bueno, os hemos puesto varias, ¿vale? Vamos a verlas un poquito por encima. Y es que cada triplete o codón codifica para un aminoácido, no es ambiguo. Luego, es universal, es decir, todos los seres vivos utilizamos el mismo código. Además, no existen solapamientos, es decir, no se comparten nucleótidos en los tripletes. Hay un triplete de iniciación, hay 3 tripletes que no codifican para ningún aminoácido, pero sí que indican el final de la traducción. Y es degenerado. Como hay 64 codones distintos y solo 20 aminoácidos, esto lo que quiere decir es que un aminoácido puede estar codificado por codones diferentes. Ahora, vamos con la C. Vamos a definir los términos codón y anticodón. Codón, la secuencia de 3 nucleótidos que se encuentran en el ARN mensajero y que va a dar lugar a un aminoácido. Es complementario al anticodón. Anticodón es la secuencia de 3 nucleótidos que se encuentra en el ARN transductor y que lleva un aminoácido específico. Y la D. ¿Qué son los codones sin sentido o de determinación? No, determinación, perdonad. Los codones de terminación, ¿cuáles son? Son aquellos que no codifican para ningún aminoácido y que marcan el final de la traducción. ¿Qué va a pasar? Que cuando aparece uno de estos codones,
se nos para la traducción, ¿vale? Ya que no tiene ningún complementario. La pregunta 3. La pregunta 3 es del tema de inmunidad y nos dice ¿qué es una enfermedad autoinmune? Y nos pide que citemos 3 factores que pueden influir en su aparición. Pues, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Las enfermedades autoinmunes son aquellas, recordad, que se dan cuando nuestro sistema inmunitario no diferencia lo propio de lo extraño. Entonces, va a desencadenar una respuesta inmune frente a moléculas propias. Esas moléculas reconocidas como extrañas son los autoantígenos. Y tres factores que pueden influir en su aparición son los genéticos, que son los hereditarios, también los ambientales y también factores hormonales. La pregunta B nos dice que definamos inmunodeficiencia y que citemos sus tipos. Pues una inmunodeficiencia es aquella patología en la que se produce ausencia o disfunción de alguno de los componentes del sistema inmune o de todos. Podemos hablar de inespecíficas si van a afectar a componentes inespecíficos o específicas si afectan a ciertos componentes como pueden ser los linfocitos. La consecuencia de esto es que la capacidad de defensa de nuestro sistema inmune va a disminuir, en algunos casos incluso llegando a desaparecer. Bien, las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o primarias, si son de origen genético, o adquiridas o secundarias si aparecen a lo largo de la vida de la persona afectada. Y ya por último la C, que nos dice cite el nombre de una enfermedad autoinmune y el de una inmunodeficiencia. Pues citamos algún ejemplo, el que más rabia nos dé. Por ejemplo, aquí os he puesto una enfermedad autoinmune, puede ser la artritis, que afecta a las articulaciones, y una inmunodeficiencia puede ser el SIDA, que es el último estadio del virus del VIH. No confundamos uno con el otro. Ya por último la 4. La 4 tiene que ver con metabolismo. Nos pide que definamos glucólisis, fermentación, fosforilación oxidativa y fotosíntesis. Y ya en el apartado B nos pide que indiquemos el tipo de células eucariotas y la región en las mismas donde tiene lugar estos procesos. Bien, pues la glucólisis es el conjunto de reacciones que degradan la glucosa que tiene 6 carbonos. ¿Para qué? Para obtener energía de la célula, que es el ATP. En esta vía, esa molécula de glucosa va a dar lugar a 2 moléculas de piruvato, que tienen 3 carbonos. Entonces pasamos de una de glucosa que tiene 6 carbonos a 2 de piruvato que tienen 3 carbonos. Fermentación es la reacción metabólica que degrada la glucosa en condiciones anaeróbicas, dando lugar a la formación de ATP. Fosforilación oxidativa es el proceso metabólico por el cual se sintetiza ATP utilizando el gradiente de energía producido por el paso de electrones de unos metabolitos a otros en la última etapa de la respiración celular. Recordad ese gradiente, al final llegamos a la ATP sintasa y conseguíamos nuestro ATP. Ya por último la fotosíntesis, que es un proceso anabólico por el cual se sintetizan compuestos orgánicos complejos a partir de sustancias simples inorgánicas. Y además utilizamos como fuente de energía la luz del sol. Vale, y si indicamos el tipo de células eucariotas y la región en las mismas donde tienen lugar estos procesos, pues la glucólisis se realiza en todas las células eucariotas, se produce en el citosol. La fermentación en todas las células eucariotas animales y en algunas procariotas, que lo hemos puntualizado por aquí, y se produce en el citosol. La fosforilación oxidativa en células eucariotas de organismos aerobios se produce en las mitocondrias. Y ya por último, la fotosíntesis se realiza en las células eucariotas vegetales y se produce en los cloroplastos. Bueno chicos, pues hemos terminado.
Espero que os haya servido la resolución de este examen y nada, nos vemos pronto por clase. Hasta luego.